para nuestro Dios, el Dios que nos ha dado la salvación, el Dios de que nos está preparando, nos ha preparado un lugar. El día que partamos de este mundo, hermanos, va a ser un día glorioso, donde que Él nos ha prometido de que hay un lugar mucho mejor allá con Él que aquí viviendo en este planeta Tierra. Quería hablar acerca del conocimiento de Dios, hermanos, la sabiduría de Dios. Es muy importante cómo conocer a veces a la mente de Dios. El conocimiento de Dios, como a nosotros como cristianos, como hijos de Dios, Dios nos da ese privilegio de poder, ahora sí, mirar las cosas celestiales por medio de su palabra. Por medio de la palabra de Dios, la Biblia está llena de promesas, de conocimiento, de sabiduría, dice la palabra de Dios para los hijos de Él. ¿Verdad? Todo aquel que es hijo de Él, todo aquel que lo ha aceptado en su corazón como su Salvador, todo aquel que va con la intención de conocerle a Él le da ese privilegio de tener una mente conociendo las cosas celestiales, no las cosas terrenales. Porque las cosas terrenales dice que pasan como la flor, que crece, se marchita y el viento la lleva y se seca, ¿verdad? Entonces, pero las cosas celestiales, hermanos, son cosas celestiales eternas, donde Él dice que nosotros vamos a tener ese privilegio como hijos de Él, si hacemos la voluntad de Él. Porque si no hacemos la voluntad de Él, hermanos, entonces es, como digo, un tiempo perdido, porque no podemos hacer nuestra propia voluntad, sino que tenemos que hacer la voluntad de Él. En Génesis, hermanos, en Éxodo, vamos a mirar, hermanos, y hermano Elibe me quitó mi texto de hace ratito que estamos practicando allá ¿cómo se llama? Estamos orando. Pero aquí miramos, hermanos, cómo Dios a veces hace el llamado a las personas, a veces cómo Dios, hermanos, trabaja con cada ser humano. No importando quién seamos, qué es lo que hayamos hecho, cómo es que hemos vivido la vida apartados de Él. Pero cuando Él pone la mirada en uno, hermanos, no podemos escaparnos de Él. ¿Por qué? Porque Él ya nos tiene marcados ya como hijos de Él. Entonces dice, cuando el Hijo de Dios vino, Él le dijo que éramos ovejas de Él y que ya estamos apartados para Él. Entonces, gracias a Dios, nosotros estamos apartados ya del mundo. Hemos entrado al reino de Dios. ¿Por qué? Porque miramos, hermanos, cómo Dios nos protege como hijos de Él. Él dice que Él siempre va a estar viendo cómo el sufrimiento de nosotros, pero Él nos va a dar esa paz, hermanos, Él nos va a dar ¿cómo se llama? La forma de cuidarnos de las garras del enemigo. Y vamos a mirar en Éxodo, hermanos, capítulo 3, el versículo 5 y 6. Cuando estamos apartados de Dios, hermanos, cuando no hemos conocido a Dios, o quizá lo hemos conocido, pero estamos alejados de Él, a veces nos sentimos, hermanos, de que Dios ya no nos ha mirado, Dios nos ha abandonado. Pero cuando miramos el pensamiento de Dios, cuando miramos el amor de Dios, Él nos tiene apartados, ya vistos, dice su palabra, desde el vientre de nuestra madre, ¿verdad? Desde ahí ya nos ha escogido Dios. Y miramos, vamos a mirar ¿cómo se llama? La historia, o más bien hemos visto la historia de Moisés. Moisés, ya sabemos de que, yo pienso que han leído la historia de Moisés, desde cuando fue niño, cuando Herodes estaba matando a los niños, que él fue puesto en el río Nilo, dice, y la hija de Faraón lo tomó y lo crió. Pero cuando él iba creciendo, hermanos, sabemos de que él dice que asesinó o mató a una persona y salió huyendo de allá de Egipto. Entonces, sabemos la historia, hermanos. Y aquí viene en Éxodo, en el capítulo 3, en el versículo 5, dice, y dijo, no te acerques
quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo el versículo 6, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces cubrió su rostro porque tuvo miedo mirar a Dios. Hermanos, Moisés andaba allá por ese lugar, quizás tranquilo, pensando que ya todo se había olvidado de lo que había pasado en Egipto. Pero Dios no se había olvidado de Moisés. Dios estaba con la mirada de que Moisés iba a ser una pieza clave en el pueblo de Dios. Cuando Moisés llega a este lugar, hermanos, dice más arriba, dice que mira que la zarza ardía. Y le llamó la atención a Moisés y dice, voy a ir a ver por qué esa zarza arde y no se quema, o sea, donde estaba ardiendo. Y cuando mira Dios, que Moisés se va acercando, le dice, espérate, quita tu calzado, quita tus sandalias, porque el lugar donde vas a entrar es una tierra santa, porque ahí estaba la presencia de Dios. Cuando mira a Moisés que es la presencia de Dios y Dios se hace mostrarse a Moisés quién le está hablando, luego le dice, identifica a Dios con Moisés. Dice, yo soy el Padre. Dice, yo soy dice en el 5, no te acerques, al 6, yo soy el Dios de tu Padre, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Dios se identifica con Moisés. Cuando Moisés se siente identificado con él, se acuerda lo que había pasado allá en Egipto, dice, y se ponió la cara, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tuvo miedo. Porque Moisés sabía de que Dios era un Dios santo. Dios dice la palabra de Dios que Dios es 3 veces santo. Cuando Dios se identifica con Dios, dice, no, es el Dios verdadero que me estoy enfrentando. Tuvo miedo. A veces nosotros, hermanos, así nos pasa hoy en día. A veces a Dios nos hace el llamado, pero a veces no nos hemos identificado con Dios. A veces no sentimos la presencia de Dios. Miramos nosotros los pasajes, los personajes de la Biblia donde Dios se manifestó con ellos, cuando Dios hizo tantas cosas a través de las personas, y hoy en día como que no pasa eso. Hoy en día como que se ha congelado el poder de Dios. Ahora, yo estuve leyendo estos pasajes, dije yo, pero ¿por qué hoy en día no se ve como Dios trabajaba antes con los personajes? Pero a veces, hermanos, no nos hemos identificado con Dios. Quizás no hemos conocido el verdadero Dios de la Biblia. Quizás nosotros, hermanos, estamos haciendo las cosas en contra de Dios. Por eso es que Dios no obra en la vida de cada uno de nosotros. Y una visión que nos da el apóstol Pedro, hermano, vayamos al 2 de Pedro. Y él nos explica, porque el apóstol Pedro, hermanos, caminó con Jesús. Él miró todas las maravillas que Jesús hizo. Cuando él mira que como el maestro hizo tantas cosas, él se dio cuenta y se entregó, dejó todo por seguir al maestro. Y a veces nosotros, hermanos, quizás hay cosas que a Dios no le agradan. Y eso es lo que no nos hace que Él pueda trabajar en nosotros. A lo mejor nosotros estamos sucios delante de Él. Nuestro corazón, el hogar donde tiene que morar Cristo, el Espíritu Santo en nosotros, está sucio. Tengo otra visión. Y no estamos completamente preparados, hermanos, para poder trabajar en la obra del Señor. Por eso, quizás por eso mismo, en estos momentos, en estos días, no se ve el cristianismo como en aquellos tiempos. A veces digo yo, hay tantas iglesias grandes, hermanos, donde hay gente, demasiada gente, pero sus obras a veces no van de acuerdo con la voluntad de Dios. Y a veces hay iglesias pequeñas donde se ve el Espíritu de Dios. Pero ¿por qué a veces en nosotros no existe eso? ¿Qué es lo que nos hace falta? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos, digo yo, para poder nosotros llegar a ser como aquellos hombres? ¿Verdad? Entonces, si miramos, hermanos, en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 11, vamos a leerlo. Aquí Pedro nos hace ver una visión divina, una naturaleza divina. Dice en su palabra, dice, en su Biblia, en el ¿cómo se llama? Dice, partícipes
de la naturaleza divina. Nuestra mente, hermanos, tiene que estar una mente celestial. Nuestra mente tiene que ser, o sea, todo lo que nosotros como hijos de Dios tenemos que trabajarlo con la mente celestial, con la sabiduría de Dios, con el conocimiento de Dios. Pero a veces nosotros, hermanos, lo hacemos al contrario. Nosotros lo hacemos a veces con la mentalidad terrenal, no celestial. Y aquí es donde a veces no entendemos la mente de Dios. Porque la mente de Dios, hermanos, es más allá que todo lo que existe en este mundo. Y dice en el versículo 3, con todas las cosas que permanecen en la vida y en la piedad, nos ha sido dada, dice, por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de las cuales nos ha dado, dice, preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. A veces este es el error. Este es el error del ser humano. Y aquí es donde nos estancamos. Y a veces no huimos de las cosas del mundo. A veces seguimos caminando, buscamos a Dios y decimos, Dios nos ha dado la salvación. Yo soy salvo porque Él ya pagó el precio por mi salvación. Pero a veces no nos hemos despegado de acá. No hemos huido de las cosas del mundo. Que siempre nos deleitamos en lo que a nosotros nos gusta. Y a veces ahí, hermanos, es donde a veces entramos en problemas con Dios. Porque Dios dice que tenemos que ser santos como Él es santo. Él dice que lo imitemos a Él. Porque Él nos dio un ejemplo grandísimo. Y nosotros lo sabemos. Que su Hijo vino en este mundo. Aquí vino a estar Él y dice que Él nunca participó en el pecado. Él fue siempre santo en su leidad de Dios. Entonces, cuando nosotros, hermanos, empezamos a entender a Dios en cómo su Hijo trabajó acá y nos puso el gran ejemplo, y ahora mora el Espíritu Santo en nosotros, hermanos, el Espíritu Santo nos da la confianza, la libertad de estar viviendo como Cristo quiere que vivamos. Pero acá, hermanos, dice en el versículo, sigue diciendo, de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid vuestra fe, virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿Dónde se encierra todo? En el amor de Dios. En el amor de Dios. ¿Cuál es el amor de Dios? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios. Ese amor tenemos que nosotros practicarlo. Si nosotros no practicamos esto, hermanos, entonces no, quiere decir que no somos hijos de Dios. Y para llegar a practicar esto tenemos que olvidarnos los deseos de nuestra carne, lo que a nosotros nos gusta. Y sigue diciendo, porque si estas cosas, dice, están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, si nosotros ponemos en práctica esto, nuestra vida espiritual va a crecer. Nuestra vida espiritual va a haber una luz diferente a la que tenemos hoy en día. Cuando nosotros practiquemos esto, hermanos, el apóstol Pedro, él se dio cuenta. Él empezó a practicar y se dio cuenta de lo maravilloso que es Dios. Fue el poder de Dios, lo que el Dios hizo con él y con hermanos. Es esto tan fácil. Pero hay que despegarnos de acá, de lo que nos ofrece este mundo. Todos los deleites de que nos gustan, hay que dejarlos. Nos enfoquemos en lo que Dios quiere que hagamos. Que seamos fieles a Él, que practiquemos lo que es la piedad, lo que es la paciencia, lo que es el conocimiento de su palabra. Porque, hermanos, a veces nosotros decimos que tenemos fe y a veces la fe de nosotros es muy pequeña, dice la palabra de Dios. Pero no importa, a veces Jesús nos puso un ejemplo, nuestra fe como un grano de mostaza. Pero el grano de mostaza es chiquitito, ¿va? Pero no importa el tamaño
del grano. Lo que importa es lo que nosotros creamos en Él. Que nuestra fe sea firme en lo que hemos creído. Y como nosotros hemos creído por medio por fe, nuestro conocimiento en Él tiene que ir creciendo. Dice el versículo 9, pero el que no tiene estas cosas, dice, tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces, hermanos, a veces la Biblia por sí sola se explica. Pero a veces, ¿por qué no nos hace entender esto? Nuestro pecado. A veces nuestro pecado, hermano, dice uno, no, pues que es que esto no es para mí. Esto no. Esto no viene a que no lo puedo hacer yo. O sea, es muy difícil para mí. No. A veces nuestro pecado, hermano, es tan grande que Dios no puede iluminarnos. Y necesitamos nosotros desechar todo el pecado para que Dios, el Espíritu Santo, que nos ha dado, dice, nos venga a trabajar en nosotros, ¿verdad? Entonces, dice, pero el que tiene estas cosas, dice, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Una seguridad. Esta es una seguridad para el cristiano. O sea, practicando estas cosas y llevándolas a cabo y viviendo siempre con esto, hermanos, no importa lo que el Satanás nos ponga al lado, no vamos a caer. ¿Por qué? Porque estamos bien puestos, tenemos los pies bien puestos en lo que es la fundación que es Cristo Jesús en nuestras vidas, ¿verdad? Esto es lo que Él nos ofrece, dice que no caeremos jamás. ¿Por qué? Porque hemos creído en lo que Dios nos ha dejado en su palabra. Dice el versículo 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una seguridad. Queremos llegar al reino de los cielos, tenemos que practicar esto, hermanos. Tenemos que nosotros, vivir, como el apóstol Pedro dice, que es necesario vivir delante de Dios. También, hermanos, veamos, el apóstol Pablo también lo dijo en Efesios. Veamos Efesios, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 15 al 23, 15 al 19. Efesios capítulo 1, 15 al 19. Dice que el Espíritu Santo, hermanos, nos da esa sabiduría para poder entender el bien y el mal. En Deuteronomio dice que Dios hizo el bien y el mal. Nos da la opción de escoger nosotros qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos tomar. ¿Caminar en el bien o caminar en el mal? Es una opción que nos da Dios. Ya es la decisión de nosotros. Dice en el versículo 15 de Efesios capítulo 1. Por esta causa, dice, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, dice, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Aquí, hermanos, cuando nosotros empezamos a conocer a nuestro Dios verdadero, hermanos, es algo increíble, hermanos, porque nosotros sabemos en quién caminamos y a dónde vamos. Yo tengo una esperanza, hermanos, de que un día voy a llegar al cielo. El Señor me ha sacado de una vida que yo tenía terrible, pero gracias a Dios, el amor de Él y por el precio que pagó Él en la cruz, yo sé que un día voy a ser como estos grandes hombres. Un día voy a estar en el cielo juntamente con ellos, sabiendo de que Él, lo que las promesas que ha prometido en su palabra, las va a cumplir. Ese es el propósito de cada uno, debería ser el propósito de cada uno de nosotros, hermanos, de caminar
confiando en las promesas de Dios. Dice a Jeremías, vamos a Jeremías, ¿qué nos dice Jeremías? El profeta Jeremías, capítulo 9, 23 y 24. ¿Ya lo tienen? Dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Más dice, alábase en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. ¿Quién lo dice? Dios. Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Hermanos, el hombre más sabio, hermanos, que pueda estar en esa tierra, no puede tener el conocimiento de Dios. No puede tener la sabiduría de Dios. Puede estudiar lo que él puede estudiar en este mundo, pero el conocimiento del cielo, hermanos, es mucho más allá. El conocimiento de Dios, yo siempre le digo a mis hijos, estudien, pero no se olviden de Dios. Busquen el conocimiento de Dios y la sabiduría de lo que ofrece este mundo. Y van a ver lo que Dios puede hacer con ustedes. Ustedes conocedores de la palabra y con hacer quizás estudiados, pueden hacer muchas cosas en la obra del Señor. ¿Por qué? Porque eso va ¿cómo se llama? A hacerlos más allá por ejemplo, en mi caso mío, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo no tuve estudio, hermanos. Yo simplemente, me decía hermano Elías hace rato, hermano Rubén, simplemente yo saqué 3 grados de la primaria. No es para que yo dijera, yo soy un gran estudiado y que puedo yo, ¿cómo se llama? A mi entendimiento que yo tengo a base de mi estudio, yo puedo ver las escrituras de otra manera. No, es Dios, por medio de su palabra. Ese era mi temor antes, decía yo, pero ¿cómo voy a hacer para yo poder, ¿cómo se llama? Dar una enseñanza, un mensaje. Pero no, y entonces el pastor Nilton, gracias a Dios que conocí al pastor Nilton, y él me empujaba y me decía, no hermano, si la Biblia va a hablar por usted. Y me puso el ejemplo de Moisés. Dice, ¿quién era Moisés? Lea la historia de Moisés y se va a dar cuenta cómo Dios trabajó con Moisés. Y Moisés puso tantas excusas que le dijo a Dios, es que soy tartamudo, ¿cómo van a entenderme? Le dijo a Moisés a Dios. Y le dice, no te preocupes, ve que le dijo hermano Elí, no te preocupes, yo voy a usar a tu hermano Aarón para que él hable por ti. Y como dijo hermano Elí, Aarón casi no dijo nada, fue Moisés que dijo todo. Y se le olvidó que era tartamudo. Y entonces eso mismo me puso en mi mente y dije, Señor, sí, aquí estoy. Si tú puedes, si tú quieres que yo enseñe delante de tu pueblo, Señor, yo sé que tú vas a ver que vas a hablar por medio de tu palabra. Yo simplemente dame la sabiduría, de qué voy a hablar, de qué es lo que voy a escoger de tu palabra. Y eres tú, por el Espíritu Santo, que vas a decirle a tu pueblo lo que tienes que decirle, ¿verdad? Entonces, es algo importante, hermanos, donde nosotros podemos mirar el poder de Dios. Son cosas tan pequeñas, hermanos, como Dios se manifiesta en nosotros. Pero como no tenemos esa visión espiritual, no las entendemos. Las dejamos ir así por la nada. ¿Por qué? Porque nuestra visión es terrenal. Pero cuando nosotros empezamos a mirar, hermanos, la visión celestial y miramos cómo Dios trabaja en la vida de las personas, por eso su palabra, cuál es la sabiduría de Él, cómo el hombre puede ser sabio caminando con Dios, cómo la mujer puede ser sabia caminando con Dios, los jóvenes. Hermanos, uno se va dando uno se va alejando del camino malo al camino bueno, por medio de la palabra. Porque Dios es el que nos va guiando, por medio de su palabra, por medio del Espíritu Santo. Pero cuando nosotros no tenemos el conocimiento de la palabra, hermanos, por más lo que hagamos, que decir sabios, si no tenemos el conocimiento de este libro, hermanos, no vamos a hacer nada. Podemos quizás llegar a hacer grandes cosas como humanos, pero vamos a estar atormentados. Y ese tormento a veces que nos viene en nuestras vidas, este libro nos lo quita.
Este libro nos quita el tormento, hermanos. Cualquier problema que uno pueda tener, uno viene a la palabra de Dios. Dios resuelve nuestros problemas primero en su palabra. ¿No, Telma? Sí, es verdad lo que usted está hablando, la palabra, la verdad, lo que tenemos que hacer. Le digo porque mi nieta me llamó ayer y me dijo, ay, mamá, no se puso a llorar, toda estresada, como histérica. Le dije, dice en la palabra de Dios, mira que te mande, después seas valiente. No temas ni desmayes, porque Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. Mira, pon alabanzas, de hecho me siento cansada, tengo ese estudio muy pesado. Pesado no es de Dios, si tú pones las cosas en las cosas de Dios, mira, Leo, a mí me toca estudiar, a la par está mi Biblia, a la par están los cantos y después está lo demás y vieras que bien fluyen las cosas. Pues dice ella que ayer me llamó nuevamente en la noche y me dice, abuelita, es verdad lo que dice, yo puse alabanzas que dijo, me puse a estudiar y vieras que bien me fluye a la mente y ya ahora ya me siento mejor. ¿Por qué? Porque hubo alguien que le dijera, ¿verdad? Claro, Porque sí. el joven viene a estresarse, a que no puede. Sí, porque vivimos en un mundo de aflicción. Entonces, ¿cómo se llama? Nosotros venimos ¿cómo se dice? Estresados en la forma la manera en que el mundo está viviendo hoy en día. Entonces, todo ese estrés lo tomamos a diario. Entonces, como nosotros los mayores, jóvenes, también hasta los niños, me doy cuenta de Benjamín. A veces me dice, ay, nos dice, ando estresado. ¿Estresado? O sea, un niño de 8 años estresado ya. Entonces digo yo, no, hombre, o sea, ahí es donde a veces me preocupa, hermanos, la presión de este mundo. Que hasta los niños sienten ya la presión del estrés, de lo que están viviendo. Ahora digo, ¿qué seremos de nosotros? Que tenemos estamos viviendo una vida, ahora sí, en el sistema de economía muy alta, que todo cuesta pagar y se le batalla para conseguir el dinero. Y entonces digo yo, ahí es donde necesitamos nosotros de agarrarnos de la mano de Dios y solamente Él nos va a sacar de esas aflicciones. Dice también, hermanos, en Proverbios 9:10. Proverbios 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Hermanos, el hombre sabio es aquel que busca a Dios. ¿Verdad? La mujer sabia es aquella que busca a Dios. Joven sabio es aquel que busca a Dios. El niño sabio es aquel que busca a Dios. No importando las circunstancias que uno viva. Cuando uno comienza a buscar a Dios, hermanos, Dios cambia la visión de uno. ¿Por qué? Porque todas las aflicciones, como decíamos hace ratitos, Dios es el que nos da la paz. Dios es el que nos da la paz. Dios es el que nos da la fortaleza. Dios es el que nos da ese gozo que necesitamos. Veamos Gálatas. ¿Qué dice Gálatas? 5:22 creo que es. Porque el espíritu que nos ha dado Dios, hermanos, no es un espíritu triste. Es un espíritu, hermanos, de gozo, hermanos. Dice Gálatas 5:22. 5:22 dice, mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hermanos, cuando nosotros tenemos el Espíritu de Dios, tenemos que vivir con este fruto, que es el amor de Dios. Es el gozo de Dios, la paz de Dios, la paciencia de Dios. A veces a mí me falta mucho el tener paciencia porque a veces también tengo un carácter muy feo.
Pero me acuerdo yo de Dios, hermanos, y me pongo a ver que Dios tiene estos elementos para mi vida espiritual. Empiezo yo a trabajar en ellos. Que Dios me dé la paciencia para, por ejemplo, que manejo la paciencia desde el traficar que hay, porque muchos cometemos errores, pues. Y entonces digo al Señor, Señor, dame paciencia, Señor, para lidiar con la gente que va aquí alrededor mío, ¿verdad? O paciencia, dígame, hermano. El ser de Cristo. Amén, es el fruto, ¿sí? Del Espíritu de Cristo. Entonces, ahí es donde, hermanos, donde nosotros encontramos esa paz, como decía el hermano, porque es todo Él en nosotros. Ahí es donde nosotros tenemos que encontrar todo lo malo que viene en nosotros, nos acordamos nosotros de las promesas de Él, y nos da esa paz, esa tranquilidad, y vivimos en paz. Esa aflicción se nos quita. Por un ejemplo, estamos mirando ahorita lo que está pasando el pastor Nilton, y hermana Emily y su familia, allá en Chile, su familia. Entonces, si no tuviéramos a Dios en nuestros corazones, es una aflicción para nosotros. Una aflicción, porque lo pasamos con mi esposa, con mi suegra. No quisiéramos que pasar por eso, pero lamentablemente es parte de la vida. Dios lo estableció así, tenemos que sujetarnos a lo que Él estableció, ¿verdad? Pero, ¿a dónde encontramos la paz? En Él. ¿En dónde encontramos la fortaleza? En Él. ¿En dónde encontramos el gozo? En Él. ¿Ya? El amor de Él tenemos que presentarlo también delante de la gente. Entonces, aquí, hermanos, es donde nosotros empezamos a conocer a Dios, cómo Dios trabaja con su pueblo. Y cuando nosotros ponemos en práctica esto, hermanos, es donde nosotros vamos creciendo espiritualmente. Pero si nosotros no ponemos en práctica las cosas que Dios nos ha dejado en su palabra, no vamos a crecer espiritualmente. Vamos a estar, ahora sí como luego dice su palabra, quizás tibios, sin saber si somos o no somos. Dice también, hermanos, Colosenses, vayamos a Colosenses, Colosenses a capítulo 1. Se me perdió Colosenses. Capítulo 1, versículo 9. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y inteligencia espiritual. Siempre, ¿se dan cuenta? En toda la Biblia nos mueve en lo mismo. En toda la Biblia nos mueve en lo mismo. Entonces, aquí miramos, hermanos, que Pablo, diciéndole a la iglesia de Colosas, pues de aquí, Colosenses, al pueblo de Dios, ¿cómo es que tenemos que caminar con Dios? ¿En qué tenemos que creer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El apóstol Pedro allá dice lo mismo. Tenemos que tener conocimiento de Dios, conocer el conocimiento de Dios, tener la sabiduría de Dios para caminar en el camino correcto, hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Dice también en Filipenses 3:8. Veamos a Filipenses 3:8. ¿Lo tienen ahí? Dice Filipenses 3:8, dice, y ciertamente aún ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El apóstol Pablo entendió esto, ¿verdad? Él lo entendió. Y a veces ahí es donde nos cuesta a nosotros despegarnos de eso. Es decir, todo lo que no me conviene, lo dejo. Y lo que me conviene no importa como yo viva, pero no dejo a mi Cristo. Ahí lo que decía, después de tanto conocimiento, ¿verdad? Tener 4 idiomas, ser fariseo de fariseos, todo eso, todo aparece
paso. Exacto. Conocimiento de Dios. Dice el versículo anterior, el 7, lo dice también. Lo que usted estaba diciendo, hermano. Por cuantas cosas eran, dice, para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y eso es lo que necesitamos. Tener solamente conocer a Dios. Caminar con Él. Tener nuestra mente llena del Espíritu Santo de Dios. Para que nosotros seamos diferentes a un conocimiento de Él. Un conocimiento, hermanos, un conocimiento celestial. A veces ¿cómo se llama? Todo lo que, hoy en día, hermanos, todo lo que este mundo está sacando es la distracción del ser humano. Tanto jóvenes, grandes, adultos, nos desvían del pensamiento de Dios, de la visión de Dios. ¿Por qué? Porque el mundo, o más bien el diablo, sabe que está perdiendo terreno. El diablo está sabiendo que está perdiendo terreno. Entonces, él está trabajando por medio de todo lo que saca en este mundo para desviar nuestra visión. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. A veces nos oprimimos nosotros mismos en tener deleites de las cosas materiales. Y a veces ahí es donde nos frustramos, nos olvidamos de Dios, nos comenzamos a decir que como que Dios no trabaja conmigo, yo le oro, pero no me contesta, no siento nada, y voy porque voy a la iglesia, pero a veces, hermanos, son otras distracciones que tenemos que no nos dejan mirar a Dios. También, hermanos, a Efesios, y con esto termino, Efesios capítulo 4, porque hermano Byron, y fíjame, terminó el tiempo. Efesios capítulo 4, versículo 13 al 15, vamos a mirar, hermanos. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la ley y de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doctrina, por donde quiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia, dice, las artimañas del error. Esta, mi hermano, es la seguridad que nos da Dios como hijos de Él. Que nosotros tengamos, hermanos, ese conocimiento, esa fe en el Hijo de Dios. Que nosotros apreciemos lo que el Hijo de Dios vino a hacer aquí en la cruz. Al hacer la cruz, al pagar el precio de mis pecados, yo sé que tengo una gran responsabilidad con Él. ¿En qué? Primeramente, instruirme en la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Y no nomás el joven. ¿Con qué limpiará el joven adulto su camino? ¿Con qué limpiará el anciano su camino? Igual. Entonces es un mandato de Dios para todos. Todos necesitamos, hermanos, hacer un cambio. Y ese cambio viene desde niño, joven, adulto y para arriba. ¿Para qué? Para que todos estemos en la presencia de Dios un día, sea que venga por su iglesia o sea que muramos, estar en la presencia de Dios. Amén, hermanos. Dios me los bendiga, hermanos. Es lo que traía para hoy. El Señor me habló mucho en mi persona espiritual, hermanos. A veces uno piensa de que está uno bien caminando, pero a veces su visión es diferente. Entonces uno tiene que, como digo yo, hacerme un autoexamen espiritual para saber dónde estoy. Si estoy cerca de Dios o estoy lejos de Dios. Y ese es un autoexamen espiritual que debemos hacernos a diario, como hijos de Dios. ¿Para qué? Para que Dios, cuando le hablemos, aquí estás, hijo, aquí estás, hijo, aquí estás, hijo. No para que nos digan, no has hablado conmigo, no me has buscado. Y eso es lo peligroso a veces,
de los hijos de Dios. Gracias, hermanos, que Dios me los bendiga. ¿Al cafecito? Así. Bienvenidos, hermanos, Dios les bendiga. Me da mucho gozo verlos aquí esta mañana. Gracias por estar aquí, hermanos, y ser fieles no al pastor, no a la iglesia, a Dios. Gracias por aquellos que han entendido que somos deudores a Cristo. Y si usted es deudor, tal cual yo lo soy, no puede usted dejar de congregarse y dejar de ser fiel. Debemos serle fiel a nuestro Dios. Es lo mínimo que podemos hacer, hermanos. A veces yo me pongo a pensar, imagínese lo que Cristo miró de la cruz. Cómo Él miraba nuestro pecado cuando estaba colgado en esa cruz. Eso me parte el corazón a veces, y más cuando veo creyentes flojos, hermanos. Cuando veo creyentes mal agradecidos con nuestro Dios, me parte el corazón el hecho de pensar lo que pasaba por la mente de nuestro Señor Jesucristo cuando pagaba por mi pecado, cuando pagaba por su pecado. Imagínense, tenemos que ser fieles, tenemos que servir a nuestro Dios. Es lo único bueno que podemos hacer aquí en la tierra realmente. Es lo único bueno que podemos hacer aquí en la tierra. Byron, yo sé que lo enfatizó bastante, pero saque su teléfono y póngalo en silencio. De lo contrario, los diáconos tienen autorización de que igualmente en silencio lo van a sacar a usted. Así que saque su teléfono y póngalo en silencio. Y no es broma, ya hemos hablado bastante. Ya suena el teléfono y hay unos que hasta se ponen a hablar. Sí, los niños van a salir ahorita. Pueden salir los niños. Pueden salir los niños. Y gracias a Dios, hermanos, hemos venido anunciando que este mes de noviembre vamos a enfatizar la familia. Vamos a tener enfoque en la familia. Y hoy yo, por ser el primer domingo, yo sé que el pastor hubiera hecho lo mismo, enfatizar en la familia, y ese es el mensaje de hoy. Es dedicado a nuestras familias, como creyentes, nuestras familias, que nosotros necesitamos para tener unas familias fuertes, unas familias que adoren, que glorifiquen a Dios. Y tanto se necesita hoy en día tener familias así, hermanos. A veces nos vemos las caras aquí, pero ni siquiera imaginamos los problemas que traemos en nuestras familias, las dificultades que estamos pasando en nuestras familias. Hoy en día hay muchas familias, hermanos, disfuncionales dentro de nuestras iglesias. Familias que no están funcionando como deberían. Familias que se están desboronando a pedazos. Y es nuestra responsabilidad de edificar la familia juntos, hermanos. Todos aquí yo sé que somos una gran familia, pero individualmente cada uno de nosotros tenemos una familia biológica, una familia con la que convivimos todos los días, una familia con la cual nosotros podemos llegar y no podemos fingir ser este tipo de personas cuando no lo estoy diciendo. La familia nos conoce bien. La familia sabe muy bien. Si usted quiere saber de mí, pregúntele a mi familia quién soy yo realmente. Yo le podré decir alguna cosa, mi familia le va a decir la verdad. No podemos engañar a la familia. La familia, hermanos, es muy importante. La familia la creó Dios. Dios creó la familia y el motivo de la creación de la familia es para bendecirnos, es para edificarnos, es para nosotros poder tener una vida mejor y poder apoyarnos y servirle a Él, hermanos. Sin el núcleo familiar, realmente no pudiéramos servirle a Dios. Es tan necesaria la familia, es tan importante la familia, tan importante como fue la primera institución que Dios creó. Antes que Dios pensara en la iglesia, pensó en la familia. Antes que Dios pensara en cualquier otra institución, Él pensó en la familia. Esa es la primera institución. Así que la iglesia no está arriba de su familia está en primer lugar, por supuesto, después de Dios. Después de Dios. Pero la familia es muy importante. El núcleo familiar, hermanos,
en muchos hogares se desborona. ¿Sabe cómo pienso yo que debe ser la familia para cada creyente, para cada individuo, para cada persona que tiene su familia? Que cuando usted vuelva de trabajar, usted sienta que el hogar, o sea, la familia, cuando usted llega, es como llegar a un pedacito de cielo, un lugar de paz, un lugar donde usted se siente que ahí descansa. De todo lo que el mundo, como escuchábamos en la escuela dominical, cómo el mundo está hoy, que hasta los niños chiquitos están estresados. Que el núcleo familiar, hermano, sea un lugar donde usted llegue y puede descansar, un lugar de refugio lleno de amor, un lugar en donde usted puede sentirse a gusto y usted puede ir y encerrarse en su habitación y darle gracias a nuestro Dios por tener su familia, por poder adorarle y por poder Dios haber pensado en algo tan hermoso que es la familia. Pero tristemente para muchos hoy en día, el llegar a su hogar después de las horas largas de trabajo, el llegar a su hogar por los jóvenes después de largas horas en la escuela, a veces sienten que es un descenso al mismito infierno, donde debería ser un lugar en donde se sienten bien, un lugar en donde son consolados, un lugar en donde son entendidos, un lugar donde gobierna el amor, como lo mirábamos en la mañana otra vez. Usted no sé si pone atención, pero se habló mucho del amor. ¿Por qué, hermano? Porque ¿sabe qué es el amor para nosotros los creyentes? Es el pegamento para mantenernos unidos. Es el pegamento espiritual para que usted y yo podamos servirle a nuestro Dios de todo corazón. Sin amor no somos nada. Sin amor no podemos servirle a nuestro Dios. La gente le preguntaba al Señor Jesús, ¿cómo van a saber la gente que nosotros somos discípulos tuyos? Y el Señor Jesús le decía, porque se aman unos con otros. Porque el amor que permanece en ustedes es el que va a decir que ustedes son mis discípulos. El amor, hermanos, es muy importante. Y hoy el amor en las familias está tan lejano. En muchas familias no se siente el amor. Hay discordia, hay gritería, hay enojo, hay amargura, hay un montón de cosas menos amor. Menos amor. Y venimos a nuestras iglesias y tenemos la esperanza, tenemos la fe, tenemos todo eso y es muy bueno, pero muchas veces el amor está ausente. El amor no se siente. El amor no está presente en la persona y se puede ver la cara de angustia que traemos el domingo y venimos bien preocupados porque estamos mal. Porque la vida nos está tratando y cuando digo la vida, el representante de todo esto es Satanás que está ahí, porque Satanás es el que quiere destruir las familias. Nosotros estamos en una guerra espiritual y la guerra espiritual es en contra de la familia y el que está delante de todo esto, hermano, es Satanás. Porque si Satanás sabe que tenemos familias fuertes, eso no le agrada a él. Él sabe que vamos a tener iglesias fuertes, iglesias que le glorifiquen, iglesias que le alaben a él. Entonces, la familia es muy importante. Es muy importante. Y la guerra espiritual es muy obvia. Satanás quiere destruir las familias y todas las cosas que el mundo, hermanos, ofrecen van en contra de la familia. Lo que Dios ofrece va a favor de la familia. Él mismo dijo, confiad en mí. Confiad en mí. En el mundo tendrán aflicción. La familia va a ser afligida en el mundo, pero yo ya vencí al mundo. Confíen en mí. Él nos los ha dicho cada momento, cada vez que nos paramos aquí, se repite otra vez lo mismo. Se repite otra vez lo mismo, donde el hermano Osman paró hoy. Yo seguí leyendo el siguiente versículo y Pablo les decía, oigan, ustedes van a decir de que siempre les repito lo mismo y siempre les repito las mismas cosas. Pero ¿sabe por qué se las repito? Porque ustedes se olvidan. Porque ustedes se olvidan de esto. Y es algo tan sencillo y tan básico y tan necesario para poder vivir nuestras vidas cristianas, pero se olvidan. Y por eso, y no me voy a cansar, dice Pablo ahí en el versículo, míralo, yo se lo voy a decir ahorita, lo voy a leer, si no llega ahí a tiempo está bien, pero dice ahí en segunda de Pedro capítulo 1, donde paró el hermano Osman, fue el versículo 11, el versículo 12 dice, por esto, dice Pablo, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros ya las saben. Aunque vosotros ya la sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. O sea, ustedes ya saben esto, no es algo nuevo, pero se las voy a repetir. Cada vez que me pare aquí, se las tengo que repetir porque se les olvida. Cada vez que llegue a abrir este libro, se las tengo que repetir porque a ustedes se les olvida.
Porque este mundo los abruma, este mundo los absorbe. Y cuando el mundo los está absorbiendo, no se dan cuenta de lo más sencillo, de lo más básico, que el amor sobre todo, es el que debe gobernar en nuestras familias. El amor debe gobernar. El diablo solo quiere robar la paz. Él es un ladrón, es el homicida. Jesús lo identificó hacia Satanás. Él es el engañador. Él engaña a las familias completas. Él engaña a todo creyente que no está sirviéndole a Dios como debe hacerlo y se está sirviendo a sí mismo. Aquel creyente carnal que no quiere vivir la vida espiritual está siendo engañado por Satanás. Está siendo engañado por Satanás y está siendo llevado por lugares donde no tiene que andar. Pero Dios quiere que nosotros pongamos atención y Satanás está sembrando y sembrando en las familias, hermanos, discordia, amargura, enojo, gritería, creyentes incapaces de poder perdonar, aunque usted no lo crea así. Hay creyentes incapaces de poder perdonar, simplemente no quieren perdonar, no pueden perdonar. El amor de Dios no mora en ellos. No pueden perdonar a otra persona que les ha hecho daño. Pero Dios quiere que nosotros perdonemos y se levanta Pedro y le dice, ¿cuántas veces debo perdonar? Y dice 7 veces, no, 70 veces 7, o sea, infinitamente debes perdonar. Debes perdonar. Ese es el carácter del Hijo de Dios. Perdonar. El perdón, el amor, el ser, hermanos, sensible a lo que Dios te está hablando. ¿Cómo vas a ser sensible a lo que Dios te habla si ni siquiera perdonas? Tienes enojo en tu corazón y la amargura te cubre y no puedes soltarte de ahí y vives amargado. Vienes a la iglesia con la esperanza que Dios te cambie cuando tú no quieres cambiar. Dios no te va a cambiar si tú no quieres cambiar. Tú tienes que cambiar desde dentro de tu corazón. Esto no es superficial. No es un servicio a Dios de dientes para afuera. Es un servicio desde el corazón, hermanos. Desde el corazón. Vemos cada vez más familias disfuncionales. Familias que se están desboronando y todo esto es por falta de amor. Falta de amor. O probablemente tal vez ni saben qué significa amor. Personas que solo piensan, es que no lo siento, porque ¿cómo quieres que ame? Pues si no lo estoy sintiendo. Yo hago lo que siento. Pero es que ¿quién dijo que el amor es lo que sientes? Eso se llama sentimiento, eso no es amor. El amor es otra cosa. El amor muchas veces pensamos que yo puedo amar, pero no va relacionado con sufrimiento. Así que si yo estoy sufriendo no puedo amar. ¿Cómo voy a amar si me hace sufrir? ¿Cómo puedo amar si ponen en sufrimiento cuando me piden amor? Pero es que Dios eso es lo que te pide. O sea, es una decisión que tienes que tomar. Mire, vaya conmigo ahí a 1 Corintios capítulo 13. 1 Corintios capítulo 13, versículo 4. Para que veamos cómo Dios, desde la perspectiva de Dios, ¿qué es el amor? Cómo Dios ve el amor. Y se va a dar cuenta que lo ve muy diferente a lo que usted y yo vemos en cuanto al amor. 1 Corintios capítulo 13, versículo 4. Dice, el amor es sufrido. Ahí ya, desde luego para muchos empezamos mal. Porque dice, no, yo relaciono el amor con el bienestar, con el sentirme bien con mis sentimientos. O sea, yo puedo decir, ahí hay amor. No, el amor es sufrido, hermanos. El amor es sufrido. Es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo propio. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el amor desde el ángulo que Dios lo ve. Desde el ángulo que nosotros vemos, el amor tiene que ir con algo mutuo. O sea, me ama, lo amo. No me ama, no lo amo. Me trata bien, lo trato bien. No me trata bien, lo trato peor. Eso es lo que hace el egoísmo. Eso es lo que significa no tener amor y velar por lo mío propio, como lo acabamos de leer. Lo que yo quiero para mí es lo que realmente importa. Y Dios está diciendo no. ¿Debemos seguir el ejemplo de Él? ¿Le convenía a Cristo ir a la cruz y sufrir por mí? No. Pero me amó tanto que lo hizo.
¿Le convenía a Jesús pasar el ridículo después de ser igual a Dios? No, no le convenía. Pero él no se aferró al ser igual a Dios, sino que se despojó de sus atributos y se hizo vil como un humano y padeció en la cruz. Ese es el ejemplo de Cristo. O sea que Dios nos está llamando a algo que va en contra de lo que el mundo lo pinta diferente. El mundo nos dice otras cosas. Pero como creyentes, si no sabemos la definición realmente del amor, hermanos, vamos a estar errando al blanco. Y siempre vamos a estar buscando por lo que me hace feliz a mí. Lo que me hace feliz a mí. Y por eso hay familias que no funcionan hoy día. Familias que están viendo cada quien, el esposo ve lo que le conviene, la esposa ve lo que le conviene. Y los hijos ven lo que les conviene. Y cada quien jalando para un lado. Es como aquellos que están tirando, esto es mío, y al fin se rompe. Todos jalan para su lado. Y al fin lo rompen. Y eso no funciona. Familias disfuncionales que se desboronan hoy día, hermanos, cayendo en las familias y viéndolo nosotros. Ese es el pan de cada día. Que cada hermano está todo calmado y de repente resulta, no, porque el hermano hizo esto y afectó a su familia, o que la hermana hizo esto y que afectó a su familia. No, que el hijo hizo esto y afectó a su familia. Y cada rato. Es porque no podemos comprender realmente que Dios pide de cada uno de nosotros. Dios quiere que nosotros practiquemos el verdadero amor. El verdadero amor. ¿Sabe qué dice los libros de estudio de la sociología? O sea, de cómo es de que nos relacionamos unos con otros. Hay libros de eso en las universidades que estudian a la sociedad acerca de la familia. ¿Qué dicen estos libros acerca de la familia? Tienen mucho que decir. Porque la familia ha sido algo muy importante que en las universidades saben de que la familia es muy importante para un país, para una nación, porque de la familia depende qué tipo de nación vamos a tener. De la familia depende qué calidad de personas hay dentro de esa nación. Entonces saben de que eso merita un estudio. Y han estudiado y dicen esto los libros sociales en cuanto a la familia. Y dicen esto, la familia es importante, es una institución importante social. Y ahí eso es afirmativo. Y dice, y es participante activa en la creación, mantenimiento y perpetuación de la sociedad. Hasta ahí vamos bien. Pero dicen algo que me dejó sorprendido. Sin embargo, igualmente importante es que la familia es un producto de cualquier determinada sociedad en algún tiempo de la historia. ¿Sabe qué están diciendo? De que nuestras familias, allá atrás, muy atrás, en la historia, se formó y es un producto de la sociedad. O sea que cuando empezaron a haber personas, se formó la familia. O sea, la familia es atribuida a un acto social. O sea, como los individuos empezaron a tratar unos con otros y luego se fue formando la familia. Eso dicen ellos, que así se formó la familia. ¿Y qué dice la Escritura? Que la familia la formó Dios. O sea, esto no es nada nuevo. Ellos dicen que el mundo se formó de la nada también. Y luego le llaman que hay una evolución y por eso estamos como estamos hoy. De igual forma, dicen ellos, que la familia salió de la nada. La familia salió de la evolución social. Es un producto sociológico. O sea, cuando empezamos aquí y este es hijo de este y este es hijo de este, y empezamos a formar las familias. No fue así. Dios formó la familia. La familia, la formación de la familia es atribuida a Dios de la misma forma que todos sabemos que todo lo que vemos hoy fue formado por Dios. El mundo, el universo, todas las cosas fueron formadas por Dios. Pero ellos estudian estas cosas y dicen eso, y eso es absolutamente mentira. La familia no fue formada por un producto, no es un producto sociológico, no tiene nada que ver con esto. La familia la formó Dios de igual forma que formó todas las cosas y la hizo con un propósito para que usted y yo podamos vivir, hermanos, y convivir y poder servirle a Él. Él nos las dio para que tengamos ayuda espiritual, ayuda emocional y una ayuda también psicológica.
las familias son muy importantes. Son muy importantes y podemos ver que familias hoy en día batallan y no pueden darle un servicio a Dios. Muchos hermanos, hermanas, muchas veces el pastor no puede ni usarlos para el servicio porque no viven bien en la familia. Porque la familia está mal. Porque no dan un buen ejemplo a sus hijos. Porque la esposa pelea mucho con el esposo, porque no se llevan bien, porque son incapaces de perdonarse uno al otro. Por eso no se pueden usar. Esa es la razón. Entonces, ¿qué? La familia está siendo afectada y está siendo desviada por medio de Satanás, metiendo cizaña entre uno y el otro, y nadie da su brazo a torcer. ¿Por qué? Porque cada quien busca lo suyo. Cada quien quiere lo que a él piensa que le conviene hacer. Y Dios no puede usar. ¿Cómo nosotros vamos a permitir una persona que no esté viviendo bajo la voluntad de Dios y esté siendo un ejemplo, pararse y empezar a enseñar y empezar a decir? Hermanos, vamos a terminar igual que él todos. ¿Qué vamos a dar? ¿Qué ejemplo vamos a dar? Necesitamos pararnos por nuestras familias y vivir la vida que Dios requiere de cada uno de nosotros. Mostrar el amor, mostrar, hermanos, que de verdad estamos obedeciendo. Todo esto se resume en obediencia a Dios. Si no somos obedientes al mandato de Dios en que debemos tener amor y ni siquiera eso podemos, entonces, pues ¿cómo? No se puede. No se puede. Entonces, muchos de nosotros, como les decía al principio, tenemos fe. ¿Y cómo yo sé eso? Porque si usted no tuviera un poquito de fe, no estuviera aquí hoy en día. Usted tiene una esperanza de que está aquí y quiere escuchar la voz de Dios y tiene la voluntad de querer hacerlo. Pero tiene fe, tiene la esperanza, pero tiene el amor. Son tres cosas importantes. Muchos tenemos la fe y tenemos la esperanza que Cristo va a venir por nosotros y por eso estamos aquí. Por eso nos esforzamos, porque tenemos un temor dentro de nosotros. Y si Cristo viene, yo debo estar en su iglesia y yo quiero aprender de Dios y quiero hacer otro. Pero el amor, hermanos, el amor. Mire, ahí donde estamos ahorita en 1 Corintios, si busca Mardo el versículo 13, el tema aquí en estos versículos principalmente es que porque muchos hermanos estaban preguntando que por qué hablaban en lenguas y esto y el otro, y Pablo les da una tremenda lección y pone sobre todo el amor. Y entonces dice esto Pablo, y ahora dice en el versículo 13, ahí en el 13:13, y ahora permanecen la fe y la esperanza y el amor. Tres cosas. Estos tres dice, pero el mayor de ellos, ¿qué es, hermanos? El amor. El mayor de ellos es el amor. Usted puede tener mucha fe. Usted puede estar aquí con la esperanza viva de que Cristo vendrá por usted un día y le va a ver descender en las nubes. Y puede estar aquí, pero no tiene amor, que es el más importante de todos según Pablo. Amén. El amor, hermanos, es principal entre estas otras cosas. Nosotros no podemos decir, no, es más, ya había leído otro versículo aquí que decía que si yo le diera todo mi dinero a los pobres y hasta si diera mi cuerpo para que lo quemaran, no sé si alguien lo puede ver rapidito por ahí, pero yo estoy aquí, no creo que lo encuentre. Está ahí mismo, sí. Oh, ese es el versículo 3, parece. Y si repartiese todos mis bienes, dice, para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado incluso, y no tengo amor, de nada me sirve. De nada me sirve. ¿Cómo está con su familia usted? ¿Cómo la lleva? ¿Cómo le va? ¿Cómo está viviendo dentro del hogar? ¿Tiene enemistad o no puede perdonar a la tía, al tío? ¿Tiene problemas con sus hijos porque siente que eso sí no lo puede perdonar? ¿Tiene problemas con alguien que se llama esposo o esposa y dice usted, no, es que eso no se lo perdono? Hermanos, eso no tiene nada que ver en cuanto usted sienta o no sienta si debe hacerlo. Usted tiene que tomar la decisión de amar. Tiene que tomar la decisión de tomar las cosas tal cual Dios las está poniendo aquí en su palabra. No podemos pensar de otra manera.
Dios no se equivoca, Dios nos ha formado, Él sabe lo que realmente le conviene a usted. Y lo que me toca a mí, lo que le toca a usted es alinearnos a la voluntad de Dios. Alinearnos a la voluntad de Dios. No nos queda otra opción. Él lo ha dicho así y eso es lo que debemos hacer. Él lo pide así y eso es. No hay preguntas como que si es que no, pero que si hace esto, pero que si hace el otro. Hermanos, vemos una tras otra en las Escrituras que Dios envía a una persona a perdonar a otra. Todo se puede perdonar. Todo se puede perdonar. Todo. Quiero mostrarles una familia disfuncional aquí en las Escrituras. Y es una familia que Dios usó. Una familia que Dios usó. Eso significa que usted y yo no hemos perdido todo o sea, hay esperanza. Mientras usted esté aquí escuchando la palabra de Dios y pueda comprender de que no importa las circunstancias que estén sucediendo hoy día en su familia, hay esperanza. Hay esperanza. Si usted hace lo correcto, si usted se enfoca en hacer lo que Dios le pide que haga, hay esperanza. No todo está perdido. Con Dios no todo está perdido. Él puede hacer, hermanos, de algo muy malo como ¿sabe que Satanás se alegró cuando crucificaron a Cristo? Eso para él fue, lo logré. Hice algo tan malo y Dios hizo algo tan bueno para usted y para mí con su muerte. A veces las cosas parecen que se salen de control. Los discípulos de él se habían ido unos a pescar, otros se quedaron escondidos porque pensaron que se había acabado todo y tiraron todo. Así hay hoy familias, pensando como eso no tiene remedio. O dirían, hermano Eli, usted está predicando ahí, pero si usted supiera realmente el problema que yo me traigo, si usted supiera el problema que yo realmente me traigo, no estaría diciéndome que es así de fácil. Hermanos, dígame qué problema está más grande que la muerte. No hay. No hay problema más grande que la muerte. Jesucristo de la muerte hizo algo tan bueno. O sea que si usted todavía está vivo, hay mucho más chance que Dios vaya a hacer algo mejor. Con su familia, con mi familia. Dios es tan poderoso, hermanos, y esta familia disfuncional de la que yo le quiero hablar es la familia de Isaac. La familia de Isaac. Sabe que esta familia fue una familia muy disfuncional. Pero de esa misma forma como su familia se empezó a desboronar y empezaron a caer pedazos, hermanos, Dios con su gracia, una gracia tan grande, pudo hacer algo muy bueno de esto. Algo muy bueno, hermanos, que le favoreció a usted hasta hoy día y me favoreció a mí. Esa misma gracia, hermanos, que le favoreció a esta familia, puede favorecer hoy día a su propia familia. Hoy día Dios puede favorecer a su familia con su gracia, porque su gracia todo lo puede. Su gracia todo lo puede, hermanos. Su gracia no es chiquita. Él perdonó todos nuestros pecados. Él perdonó lo malo que yo era, hermanos. Ahora yo no soy la misma persona. Dios puede cambiar y transformar personas. Vaya conmigo ahí a Hebreos capítulo 11, el capítulo de los héroes de la fe. Y vamos a ver que aquí aparece Isaac mencionado en este libro. Hebreos 11, versículo 20. Hebreos 11, 20. Y dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Lo voy a repetir, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Un versículo o una frase tan pequeña, pero con una historia tan grande. Una historia muy, muy grande. Ahora vaya conmigo. Hoy sí vamos a ver lo más importante de esto. Y vamos a entrar en temas rápidamente para que nos alcance el tiempo. Mire ahora en Génesis. Vamos a ver un poquito la historia de este personaje. Génesis capítulo 25, versículo 24. ¿Qué sucedía? Sabemos que Isaac es hijo de Abraham. Hijo de Abraham. Isaac contrajo matrimonio con una mujer llamada Rebeca, que su padre había mandado a traer desde lejos de la tierra donde él era. Y dice que esta mujer tenía 2 hijos. Y antes que la mujer diera a luz, dice que dentro de su vientre estos hijos peleaban. Y ella se sintió muy triste. Cuando se sintió muy triste, le pidió a Dios de que le quitara la vida porque ¿qué iba a hacer de mí si desde adentro estos se están matando?
¿qué está pasando? ¿Por qué me has castigado de esa manera, Dios? Y Dios le dice, 2 naciones saldrán de ti, pero el mayor servirá al menor. Desde ahí Dios ya le había dado una pista a ella, ya le había dicho qué es lo que Dios se estaba planteando hacer. Entonces cuando ella da a luz, hermanos, nacen estos 2 niños y vamos a empezar a ver aquí lo que dice el versículo 27 del capítulo, ¿qué dije? 24, perdón, 24 del capítulo 25. Y dice la escritura, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañal de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 70 años cuando ella dio a luz. Dice que eran 2 niños que tenía en su vientre. Y uno traía, dice, Jacob traía prendida su mano en el talón de su hermano. No quería quedar atrás. Y sigamos leyendo. Y crecieron los niños, versículo 27. Y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y luego vamos a ver lo que sucedió, versículo 28. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Aquí empezamos a ver que ya empezaron a salir mal las cosas. Los padres tenían favoritos. Los padres dicen que Isaac amaba a Esaú porque le daba comida. Porque él le traía, mira, pa, te traje este venadito. El otro día, mira, pa, te traje esta liebre. Mira, y lo pasaba ahí regaloneando y le daba comida todo el tiempo. Y él amaba a Esaú. Pero dice que el otro era un varón quieto. Y yo me imagino que Jacob probablemente estaba más al lado de la mamá y tal vez hasta le ayudaba en los quehaceres, mientras que el otro era ausente, se la pasaba en el campo. Y se había ganado a la mamá porque, mamá, ¿necesitas ayuda? Te ayudo a barrer, te ayudo a, no sé, trapear, no, ¿verdad? Porque no había piso. Pero hacía todos los quehaceres juntamente con la mamá, incluso hasta sabía cocinar, lo vamos a ver más adelante. Él era un hombre hacendoso, o sea, hacía cosas en la casa, agradaba mucho a la mamá. Entonces cada uno tenía su favorito. Pero puedo ver también aquí que el varón, el cabeza del hogar, Isaac, dice que, versículo 29, sigamos leyendo. Y guisó, dice Jacob, un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, vendedme en este día, véndeme, ¿verdad? Véndeme en este día tu primogenitura. Entonces Esaú dijo, he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me sirve la primogenitura? Podemos ver que estos hermanos también no se la llevaban muy bien. Uno había cocinado y el otro le dice, ¿me puedes regalar de lo que hiciste hoy de comer? Y el otro le dice, no te doy. Y el otro le dice, estoy muerto de hambre, tengo hambre, acabo de venir de cacería, ¿me puedes dar de comer? Y el otro le dice, no. El otro tenía sus planes también y le dice, véndeme la primogenitura. Él iba por cosas mayores. Era más, todos tenemos hijos diferentes y como yo puedo percibir de este muchacho Jacob, él era bastante ambicioso. Él ambicionaba otras cosas, mientras que el hermano era como, teniendo, como dicen, sustento y abrigo, con eso estoy ya. ¿Para qué me sirve? No entendía tal vez la primogenitura, no comprendía. Y la primogenitura, hermanos, era algo muy grande. Era lo que Abraham había pasado a su hijo Isaac. Isaac se lo pasó luego a Jacob, como lo vamos a ver más adelante. Y esto incluía protección, bendición, bendiciones a todas las familias de la tierra. Era el plan de Dios, el mismo plan de Dios. Y él decidió despreciar el plan de Dios y no ir por ese lado. Y no ir por ese lado. Y dice el versículo 23, y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan
y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó. Así menospreció Esaú la primogenitura. En el versículo 12 de Hebreos, el capítulo 12, por el versículo 16, dice la Biblia, da a entender, no seas como Esaú. No seas como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Nos manda a que no pensemos como este hombre. La primogenitura tenía una base espiritual mucho más grande, y eso es lo que estaba despreciando este muchacho. Él no entendió lo que estaba despreciando, y por eso Dios aborreció a este hombre desde ese momento. Desde ese momento Dios quitó a este de su vista. Pero sigamos adelante. Podemos ver cómo en esta historia, si nos acercamos un poquito más a esta familia, podemos mirar que aquí en esta historia hay un padre que está siendo carnal. Luego vamos a ver cómo la madre va entrando y ella empieza a poner la intriga entre la historia. Empieza a poner intriga y empieza poniendo cosas que probablemente, hermanos, aparentemente estaba en la voluntad de Dios, pero muchas veces hacemos cosas buenas, pero de mala manera. Muy probable podían haberlo hecho de otra manera. Y le voy a decir por qué. Porque Dios ya había hablado con esta mujer, con Rebeca. Dios ya le había dicho a Rebeca lo que iba a suceder. Yo le dijo Dios, no tú, yo voy a poner al más pequeño por encima del más grande. Y Dios dijo, yo lo voy a hacer. Dios no le envió a ella a hacerlo, pero ella tomó las cosas en sus manos. Y eso ya lo habíamos visto anteriormente con Abraham. ¿Se acuerda qué apareció con Abraham? Abraham, yo le voy a dar un hijo a tu esposa. Y él dijo, no, pues cometió el error de meterse con su criada. Y después viene Ismael, un gran problema. Ahora vemos a Rebeca, Dios ya le dice lo que va a hacer, pero ella quiere ayudar también. Quiere hacer su parte. Y quiere ella a tratar de hacer la voluntad de Dios, hacer algo bueno, porque Dios dijo que iba a ser así, y empieza a ponerlo como algo que ella debía hacer. Entonces vemos un padre carnal, vemos una madre intrigante, un hijo un poco turbio que te echa una mentirita blanca de vez en cuando, ¿verdad? Pero Dios no tiene nada que ver con las mentiras. O sea, las personas actúan independientemente, no se puede atribuir a Dios lo que este hombre estaba haciendo. Ellos actuaron mal, por supuesto, actuaron mal. Aunque la voluntad de Dios se hizo, aunque ellos hicieron mal. Y luego vamos a ver un hijo que está amargado. Un hijo amargado. Una familia de 4 y de los 4 no se hace uno. Todos jalando para su lado. Todos haciendo lo que se les da la gana en la familia. Nadie escuchando a Dios. ¡Qué increíble! Nadie escuchando a Dios. Hoy en día así habemos familias en nuestras iglesias. Cada quien jalando por su lado. Nadie escuchando a Dios. Nadie haciendo caso de lo que Dios dice. Dios ya dijo, sí, Dios ya dijo, pero vamos a hacer esto. Hermanos, si Dios ya dijo, ¿por qué vamos a hacer esto? Hagamos lo que Dios dijo. Si Él dice esperen, vamos a esperar en Dios. Si Él dice actúen, vamos a actuar. Pero ellos dijeron, no, vamos a hacerlo a nuestra manera. Y entonces vamos a ver qué es lo que sucede. Y mire en el capítulo 27, ahí se empieza a contar lo que pasó. Aconteció, dice, cuando Isaac envejeció, sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista. Y llamó a Esaú, dice, hijo mayor, y le dijo, hijo mío. Y él respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma ahora pues tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes de que muera. Este hombre dijo, yo ya me voy a morir, yo ya estoy viejo, ahora ve, yo tengo que darte la bendición, tráeme caza como siempre lo haces. Podemos ver al hombre carnal pensando simplemente en lo que a él le gusta. Yo quiero comer de la comida que él me hace. Ya no podía ver. Y esto tiene mucha profundidad espiritual también, no solamente es una historia. Esto tiene mucho que ver con nuestra vida espiritual.
Este hombre era un carnal. Hoy en día hay muchos hermanos carnales en nuestras iglesias, ciegos como este hombre y viejos de estar en la iglesia y todavía ciegos. Isaac no era así. Isaac, ¿se acuerda que Isaac experimentó que cuando su padre lo lleva para ser sacrificado, él pudo ver cómo Dios proveyó un carnero? Y de ahí en adelante él dijo, no, Dios es grande. Y empezó a caminar y a hablar con Dios. Pero luego cuando se hizo viejo empezó a pensar, no, se alejó. Y dejó la voluntad de Dios. Porque es imposible, hermanos, piensen en esto, es imposible que Rebeca no haya venido con su esposo y decirle, el Señor me habló y dijo que el mayor iba a servir al menor y que este iba a ser el primogénito, no este. Ahora podemos ver a Isaac ya viejo tomando una decisión equivocada, diciéndole al que no tenía que ser bendecido, te voy a dar la bendición. Está yendo en contra de la voluntad de Dios. Dios ya había hablado, Dios ya había dicho, Isaac yendo en contra de la voluntad de Dios. Ahora la mamá, Rebeca, no era sumisa tampoco. Porque si Dios ya había dicho y ella se hubiera sometido a su esposo, ¿sabe que eso no hubiera cambiado el fin o el producto del fin de la historia? ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Y no importa las acciones que usted y yo tomemos, Dios va a hacer su voluntad. La voluntad de Dios se iba a cumplir siempre. La voluntad de Dios de otra manera hubiera sido la historia, sí. Hubiera sido de otra manera, pero el resultado, el mismo. Bendecir a las naciones era el propósito de Dios y no importaba que el hombre hubiera hecho esto o el otro, Dios iba a hacer su voluntad. ¿Por qué? Por la soberanía de Dios. Él va a hacer su voluntad. No importa si usted lo quiera o no, Él va a hacer su voluntad. Lo único que hacemos es dañarnos a nosotros mismos. ¿Se acuerda lo que le dijeron a Pablito? Pablo, no te dando patadas contra el aguijón, te vas a apoyar más los pies. Pablo, obedéceme. No des patadas contra el aguijón, te vas a lastimar, hijo. Y muchas veces eso hacemos. Pensamos que vamos en la voluntad de Dios o queremos hacerlo a nuestra manera, sabiendo que estamos en contra de la voluntad de Dios. Y Dios dice, te vas a lastimar. Y eso es lo que provocamos, dolor. Alargamos el proceso que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Sabe que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo? El problema es de que depende de nosotros y que esa transición de hombre carnal a hombre espiritual lo queremos hacer en paz, obedeciéndole a Dios, o lo queremos hacer resistiéndonos. Resístete, la voluntad de Dios se va a hacer siempre. Si eres un hijo de Dios, Él te va a disciplinar y te va a llevar donde Él quiera que tú estés. Vas a llegar al punto donde Él quiere que vayas a llegar. Tú te has metido en el arca. Si estás en Cristo, te has metido en el arca. Los relinches que hagas adentro del arca no van a cambiar el destino donde va a llegar el barco. Ese barco va a llegar. Tú vas a llegar al cielo, pero vas a llegar bien golpeado. Bien golpeado. ¿Por qué? Porque te has resistido siempre a la voluntad de Dios. ¿No quieres vivir obedeciéndole a Dios? Siempre reniegas, siempre haces tu voluntad. Y así están estas personas aquí. Y los cuatro, haciendo su propia voluntad. Haciendo lo que ellos quieran hacer. Y vemos el plan de Dios llevándose a cabo. Dios está trabajando. Él no deja de trabajar. Él está haciendo todo esto. Pero ellos están poniendo oposición en la voluntad de Dios. Sigamos leyendo, versículo 5. Ahí va a entrar la mamá intrigante. Dice, y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac y Esaú, su hijo, cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo, y fue Esaú al campo, dice, para buscar caza que había de traer. Entonces Rebeca, versículo 6, habló a Jacob, su hijo, diciendo, he aquí, yo he oído a tu padre que habla con Esaú, tu hermano, diciendo, tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo, este es lo que le dice Rebeca a su hijo, obedece, dice, ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ahora, dice, ve al ganado y tráeme de ahí 2 buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú, dice, las llevarás a tu padre y comerá para que te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre, he aquí, Esaú, mi hermano, es hombre velloso y yo lampiño. Ella tenía todo un plan ya preparado para poder hacer creer a Isaac
que Jacob era Esaú. Ya estaba hecho el plan. Ella actuó mal. Tuvimos una clase en la escuela dominical de esto. Bastante, y nos metimos en significados y en todas las cosas que hoy no vamos a entrar ahí, pero lo vamos a hacer así a vuelo de pájaro, a como usted y yo lo percibimos. ¿Actuó mal? Por supuesto. ¿Por qué no dejó que Dios hiciera su voluntad como Él quería que le hiciera? Porque ya lo había dicho. Dios no necesita la ayuda de nadie, hermanos. Dios no necesita la ayuda de nadie. Nosotros necesitamos la ayuda de Dios. Ese es el problema, que siempre queremos hacerlo a nuestra manera. Y Dios dice, no, es a mi manera. Es a mi manera. Entonces, esta mujer dice que le dice a su hijo que haga estas cosas. El hijo le dice, yo no me parezco a mi hermano. Y no quiero seguir leyendo, pero les voy a contar porque yo creo que usted sabe la historia también. Usted sabe que este muchacho vino delante de su padre Isaac y su madre le había puesto las pieles. Su padre lo toca, después de que lo toca, dice, sí tiene los brazos de Esaú, pero la voz es de Jacob. O sea, había un poco de confusión. Él no podía ver, él podía escuchar y podía oler. Y se dejó guiar por lo que tenía, por el tacto y por el olor. Y dice, a la verdad, el olor de mi hijo Esaú tienes, hueles al campo, porque la mamá ya le había puesto las vestiduras de su hermano. Y dice, sí, tú eres mi hijo Esaú y te voy a dar la bendición. Y él le da la bendición. Él le da la bendición. En su mente, a la persona correcta. En su mente. Y realmente era así. Era así. Era la persona correcta. Era la persona correcta. Pero él estaba tan confundido. ¿Por qué? Porque no podía guiarse espiritualmente. Él tenía que guiarse de lo que él tenía. Hoy en día vemos muchos hombres así. Nos guiamos de lo que pensamos que tenemos, de lo que sentimos. Es que hoy actúo así porque así me siento. Y mañana, ¿cómo te vas a sentir? ¿Con ganas de ir a echarte unas cervecitas o qué? ¿Lo vas a hacer? ¿O con ganas de poner tus ojos en otra mujer? ¿Lo vas a hacer? Es que no debemos actuar por nuestros sentimientos y nuestros... Eso es engañoso. Engañoso es el corazón, dice la Biblia. Si nos dejamos guiar por nuestros sentimientos, vamos a caer en gran dolor, en gran error, hermanos. No podemos hacer eso. Debemos de poner nuestra mente aquí en las Escrituras y pensar como Dios piensa y ver las cosas como Dios las ve. No podemos dejarnos guiar de estas cosas. Entonces, Isaac se estaba dejando guiar por lo que estaba sintiendo. Era el olor. Usted sabe que el olfato está conectado con el sistema, ¿cómo le llaman este sistema? Es muy poco mencionado. No emoción, bueno, sí con las emociones, por supuesto, pero linfático le llaman. El sistema linfático, casi no hablan de los doctores de eso, pero el sistema linfático en una persona, hermanos, casi que le maneja todo el cuerpo a usted. Le maneja todo el cuerpo y fluye en todo su cuerpo de la misma manera que pasa la sangre, el sistema linfático. Entonces, yo me doy cuenta, yo voy en mi trabajo y voy a las casas donde tienen las casas modelos. Cuando van a hacer un track nuevo de casas, de 500, de 400 casas, hacen 3 casas que van a ser las modelos para todas las otras casas. Ahí van los clientes y son engañados. No son engañados, ahí son motivados para poder comprar una casa. Pero me doy cuenta que al entrar en una casa tienen música suave y un olor. Y un olorcito como usted sabe esas florecitas violeta que hay, ¿cómo le llaman? ¿Lavanda? Y entonces usted siente el olor a lavanda y mira todo su entorno y como que todo hace match con el olor. No sé cómo explicárselo, pero usted se siente que está ahí y todo fluye bien bonito. Y luego se mete a otra casa y tiene colores verdes como olivo, limón y un olor a limón. Y yo llego y veo las cosas con color de limón y verde y todo. Y siento un olor tan fresco y se siente la casa tan limpia con olor a limón y la música suave. Eso me está diciendo, cómprame, endeúdate, ya. Y uno se emociona y uno va y toma la decisión. Usted va al dealer a comprar un carro nuevo. ¿Cómo huele un carro nuevo? Lo que hace el vendedor es, lo tiene que meter adentro del carro.
Cuando usted está sentado adentro del carro y lo enciende y está agarrando el volante y usted siente el olor a carro nuevo, usted ya, es difícil resistirse. El olor a carro nuevo. O sea, la nariz está conectada con nuestros sentimientos. Este hombre dijo, este es mi hijo. Usó lo que tenía. Usted y yo no debemos usar eso para poder tomar decisiones importantes en la vida. Importantes como cómo guiar mi familia. Déjese guiar por su nariz, como dice el anuncio ¿usted ha visto el anuncio de Fruit Loops? Guíate por tu nariz, está el gran tucán con la narizota así. Así hay muchos hermanos tucanes hoy en día que van guiados a dónde quiero, y ahí está llevando a su familia. Ahí está llevando a su familia. Este hombre estaba llevando a su familia ahí. Estaba siendo guiado por el olor, por el tacto, por sus sentidos. No se trata de sentimientos. Se trata de tomar decisiones serias basadas en la palabra de Dios y en la sabiduría, como veíamos en la mañana, la sabiduría del conocimiento de Dios. Eso es lo que le va a dar la verdadera inteligencia a usted y a mí. La sabiduría de Dios. Eso es lo que se requiere hoy en día de hombres en nuestras iglesias. Sabiduría de Dios, no del olfato, no del tacto. Eso le puede engañar. Nos vamos a meter en problemas. Vamos a traer a nuestras familias al dolor, a ser destrozados, hermanos. Rebeca, por ser intrigante, hermana, ella quería tratar de ayudar a Dios. ¿Sabe que estábamos en la mañana allá antes de orar y como dijo el hermano, le arruiné su clase tocando? Yo no sabía, pero yo toqué de Moisés y lo usamos de ejemplo. Allá arriba estábamos hablando. Pero también hablamos de cómo es de que la mujer siempre quiere tener dominio en el hogar. No sé si usted de hombre se ha dado cuenta. Y las hermanas, ¿cómo es eso? Sí, hermanas. Sí, hermana. La mujer quiere tomar dominio en el hogar. Sí, sabe que el varón dice, vamos a hacer esto. Y la mujer, de una manera muy pacífica, muy suave, muy enmielada, le dice, no, mi amor, esto, mira. Y luego terminamos haciendo lo que la esposa dice. Terminamos haciendo. Mira, y eso no es por culpa de ustedes, hermanas. Eso es por culpa de Eva. Sí, porque ahí lo leímos y dice, lo vamos a leer otra vez para que vea que no estamos en. Mire, a Génesis capítulo 3. ¿Era 3? Génesis 3. ¿Qué versículo era, hermano Osman? Ya. 3:4. ¿Sí? No era 4. Dice, donde dice ¿el 6? No. Donde dice que al hombre, no, y aquí está, sí es el 3, pero es el 16, hermano. Y dice, capítulo 3, versículo 16. Esa es la maldición que cayó sobre las mujeres. Escuche. Y es una maldición, hermanas, de verdad. Pero no es nada que usted no pueda controlar. No es nada que usted no pueda controlar. Más bien, no trate de controlar esa área de su vida. Dice el versículo 16, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez. ¿Es cierto o es mentira, hermana? Amén, es cierto. Con dolor, dice, darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Muchos que predican este mensaje se van por otro lado, desviados. Están predicando de cosas sexuales. Esto no está hablando de cosas sexuales. La Biblia, cuando está en el tema, habla del tema. Si usted mira ahí, dice, está hablando, y la palabra clave es enseñorear. Enseñorear. Dice que el marido se va a enseñorear. O sea, ¿quién va a mandar en el hogar? Tu marido. Pero el deseo de enseñorearse va a ser tuyo. Y vas a batallar con eso, mujer. Tú vas a batallar cuando no tengas el control. Cuando tu esposa diga, haz esto, tú no vas a querer. Porque el deseo de ser el Señor y el que lleva los pantalones en la casa va a ser para ti. Pero es tu marido el que va a estar sobre ti. O sea que Dios hizo que algo que no les gusta, lo van a tener que aguantar.
Pero es que yo siento, hermano, que no puedo obedecerle. Y yo siento que él hace malas decisiones y no estoy yo ahí. Pero hermana, Dios dice. Así que Rebeca no se sometió a su esposo tampoco, aunque ella aparentemente estaba haciendo algo bueno. Estaba tratando de engañarlo. Y así sucesivamente se va dando todo, y entonces ella sufrió las consecuencias. Isaac, por un lado, hermanos, llegó a ser viejo, perdió caminar en la voluntad de Dios, empezó a hacer las cosas por su manera y Dios lo disciplinó. Si leemos más adelante, que no vamos a ir ahí, pero dice la Biblia que él dice que se lamentó grandemente cuando se dio cuenta que no era el hijo correcto que había dado la bendición. Él se sintió engañado, se sintió ultrajado, me robaron, me hicieron daño, y ahora él gritó, dice, pegó un grito de desesperación, al igual que Esaú. Él recibió disciplina de parte de Dios. Dios le enseñó a este hombre de que había hecho algo en contra de la voluntad de él. Dios le enseñó. Ahora Rebeca trató de ser intrigante, trató de ayudar a Dios, pero ¿qué fue el resultado de todo esto? Perdió a sus 2 hijos. Sus 2 hijos se fueron. Nunca más se habla en la Biblia que ella se reunió otra vez con el hijo que amaba, al hijo que protegió. Nunca más se reunió con él. Lo perdió. Recibió su disciplina de parte de Dios. Ahora vemos a Jacob. Él tuvo que huir del hogar porque su hermano lo quería matar. Y su madre le dice, no, te tienes que ir, hijo, te tienes que ir. Aquí ya se arruinó todo en nuestra familia y la familia se desintegró por completo. Uno salió huyendo porque el otro lo quería matar. Ellos ya sabían que sus primos años atrás habían matado un hermano al otro. ¿Se acuerda Caín y Abel? Estos eran primos. Entonces ellos dijeron, no queremos que se repita esa historia, hijo, vete de casa. Lárgate, vete con tu tío Labán. ¿Qué le pasó a Jacob? Recibió disciplina de parte de Dios, absolutamente. Trabajó 14 años, hermanos, por una mujer. 14 años. Su tío Labán lo engañó. Como él trató de engañar a su padre también. Esaú, ¿qué pasó con Esaú? Este hombre nunca se recuperó. Nunca se recuperó. Este hombre se echó a perder por completo. A tal grado que Dios puede decir en las Escrituras que Dios lo aborrece y que amó a Jacob, pero aborrece a Esaú. Si usted lee de Esaú y busca y sigue la línea de Esaú, usted se va a dar cuenta que Esaú hizo todo lo que Dios no le agrada. Se casó con las mujeres que no tenía que casarse. Se hizo un profano, como dice ahí en Hebreos capítulo 12, el versículo 15, dice que se hizo un profano, un inmoral. Eso se hizo Esaú. Y si usted lee otros en cuanto a proféticamente la vida de Esaú, que Dios lo toma ahí y dice que Esaú es Edom. Si usted sigue la línea de los edomitas, de donde viene la descendencia de Esaú, estos hombres son perversos y han sido perversos. Y Dios los tiene por inmundos y Dios los tiene por personas malvadas. Eso le pasó a Esaú. Se echó a perder, nunca se recuperó. Y con certeza hoy día puedo decir que Esaú ni siquiera lo vamos a ver en la gloria. No lo vamos a ver en la gloria. Él decidió tomar otro camino. ¿Sus padres le enseñaron eso? Por supuesto que no. No enseñaron eso. Muchas veces, hermanos, culpamos a los padres por las cosas que los hijos hacen, pero ¿sabe qué? Los hijos son responsables de sus actos. Muchas veces los padres no le enseñamos a nuestros hijos a hacer cosas malas, pero ellos, sin embargo, las quieren hacer. Lo que tratamos a veces es de traer a nuestros hijos y enseñarles la vida que Dios quiere que vivan, pero ellos dicen, no mamá, no papá, eso no quiero para mí, quiero hacer esto, y quiero hacer esto, y quiero hacer esto. Y cuando van creciendo y llegan a una edad en donde uno ya no puede corregirlos con golpes, donde uno ya simplemente tiene que orar por ellos, entonces uno solo tiene que ver y sentir el dolor en nuestros corazones como padres al ver a nuestros hijos perdidos, destruidos por Satanás. Pero muchas veces los padres sí colaboramos con ello, porque no estamos siendo el ejemplo que debemos ser para nuestros hijos. O sea que esta es una espada de doble filo. Debemos de ser el ejemplo para que nuestros hijos sigan, hermanos, el ejemplo correcto que usted y yo podemos darle bíblicamente. Pero cuando no lo hacemos, hermanos, nuestros hijos son también con familias disfuncionales y la cadena se va creciendo. Padres que vienen de una familia disfuncional
y no cambian la situación de sus vidas, van a crear hijos disfuncionales. Hijos que no tienen temor de Dios, hijos que van fuera de la voluntad de Dios. Es tan importante que usted y yo nos comportemos como Dios manda, para que nuestros hijos vean nuestros actos y más adelante no vayan a venir a reclamarle a usted: sí, es que tú decías que eras cristiano, pero ¿cómo vivías? ¿Como un mundano? Es que nunca le serví a Dios porque tú nunca le serviste a Dios. Nunca lo hice en serio porque tú nunca lo hacías en serio. ¿Qué usted va a decir? Pero ¿qué de aquel que sí se para por lo que es correcto y es fiel a Dios? ¿Sabe que su hijo no va a poder venir a reclamarle esas cosas? Más bien usted todavía va a tener compasión de su hijo y todavía le va a poder aconsejar, incluso si su hijo está saliendo de la cárcel. Usted todavía va a tener un corazón para él. Hay una gran diferencia entre estas cosas, hermanos. Debemos de pensar todo esto. ¿Sabe? Esaú no se recuperó. Lo mismo le pasó a Elí. ¿Se acuerda el sacerdote Elí con sus 2 hijos? Un gran sacerdote usado por Dios, pero un pésimo padre. ¿Se acuerda de sus hijos, Ofni y Fines? Dios les quitó la vida. Dios los mató. Dios no quiso saber nada con ellos. Los desechó por completo. Y el papá le servía a Dios de todo corazón. Pero nunca, dice la Biblia, él fue estorbo para sus hijos. ¿Qué significa eso? No los llamaba y les decía: hijo, lo que están haciendo está mal, ustedes hoy no me salen. No, él los dejaba que fueran por el pueblo haciendo sus diabluras. Los dejaba. Y toda la gente lo sabía, y él lo sabía, pero no quería verlo. Un pésimo padre, el rey David. ¿Qué pasó con el rey David? El rey David, el más grande de todos los reyes, el que pudo mantener unificado al pueblo de Israel, muy unido al pueblo de Israel. En el reinado de David, wow, qué días aquellos. Si usted habla con cualquier judío, el rey David es el top de todos los reyes. El rey David. Ok, ¿y qué tal tus hijos, David? Un pésimo padre. ¿Dónde empezó mal David? Cuando empezó a desobedecer a Dios. Todos iban a la guerra, ¿se acuerda? Pero él decidió quedarse. No, ya esta guerra que van a pelear, ya la pueden ellos solos. Y se quedó. En vez de ir allá con todos, se quedó. Y acabamos de leer un versículo: para que no estéis de ociosos. ¿Se acuerda, hermano? ¿Lo leyó usted? Para que no estemos de ociosos, debemos de pensar en las cosas que están aquí en este libro y obedecer. Dice la Biblia que David, y se lo voy a decir en clave porque aquí hay niños, dice que él miró a esta mujer. Dice, miróla, codicióla, trayóla, acostóla y preñóla. Ahí usted interprételo. Él hizo esto y, hermanos, él pensó que iba a salir ileso de esta. Y Dios dijo, no. Y permitió que mataran al esposo. No permitió, fue autor. Fue autor. No lo hizo con sus manos, pero él lo provocó. De la muerte de la esposa con la mujer que se quedó. Y él pensó que, no, pues aquí ya no va a pasar nada. Y por el profeta Natán, Dios le dice, nunca la espada se va a alejar de tu familia. Y eso es lo que sucedió. Un hermano violó a la hermana. El otro hermano en venganza mató a este hermano. El otro hermano quería destronar a David, lo persiguió para matarlo. Y David tuvo que huir del propio hijo. Un padre pésimo, un gran rey. Un hombre conforme al corazón de Dios. Pero Dios estaba trabajando. En todo esto, hermanos, Dios estaba dirigiendo la orquesta. Entonces, Dios estaba trabajando. Dios no había dejado su trono y se fue de vacaciones y se descontroló todo en el mundo y estas cosas sucedieron cuando Dios se fue de vacaciones. No, Él no necesita vacaciones porque Él no se cansa. Él no se cansa. Es solamente, hermanos, que nosotros tomamos malas decisiones muchas veces. Tomamos malas decisiones. Dios siempre está obrando. No importa lo que el hombre esté haciendo. Dios va a hacer su voluntad. Dios va a hacer lo que quiere hacer. Por eso Él pudo escribir en su palabra que ninguna letra de este libro, ninguna tilde, ni una jota pasarán de su palabra.
El mundo se va a acabar, todas las cosas van a perecer, pero Él va a cumplir su palabra, es lo que está diciendo. Su palabra Él la va a cumplir, y sin importar lo que usted y yo hagamos. Él ya tiene todo preparado. Sus planes no se van a derribar, y ni juntándose todo el infierno con todos los demonios van a poder manipular o anular los planes de Dios. No va a suceder eso. Por eso Dios puede decir en su palabra que la iglesia no va a prevalecer. La iglesia no se va a destruir. La iglesia, solo porque usted esté aquí hoy, no significa que la iglesia es sostenida por mí o por alguien de nosotros. No, Dios ha dicho que la iglesia no va a prevalecer contra las tinieblas. Nosotros no servimos a un ser humano, servimos a un Dios grande, todopoderoso. ¿Sabe qué es lo que sucedió? Dios bendijo a Abraham, ¿se acuerda? Y le dice, y de ti voy a bendecir a todas las naciones de la tierra. ¿Qué era esto? La venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo sucedió esto? Abraham bendijo a Isaac. Isaac bendijo a Jacob. Jacob bendijo a uno de sus hijos. ¿Se acuerda quién fue? A Judá. Y de Judá salió un hombre llamado Isaí. Y de este hombre llamado Isaí viene también de ese linaje el rey David. Isaí, padre de David. Y de David, del linaje de David, como está escrito, como Dios dice en su palabra, del linaje de David, que tenía que ser de un rey, de ahí viene María y José. Y de María y José, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. O sea que el plan de Dios se cumple. Hermanos, ¿sabe qué? Hágase un favor, hagámonos un favor. Alineémonos a la voluntad de Dios. Ahorrémonos de todos los dolores. ¿A qué estamos jugando? Como dijo la chimotrufia, ¿para qué se hace tarugo? ¿Para qué? No hay razón de ir en contra de la voluntad de Dios. No vamos a poder contra Él. ¿Usted piensa que va a ser su voluntad? No, que mañana yo no voy a ir a la iglesia porque tengo que lavar mi carro. Ok, que se haga tu voluntad. Vas a tener tu respuesta de parte de Dios también. Bueno, déjenme regresar un poquito. Si realmente eres un hijo de Dios. Porque al que Dios ama y al que tiene por hijo, lo disciplina. Si usted hace lo que le da la gana y es un mundano y si la llevo, voy el domingo a la iglesia y no pasa nada y sigo igual, no pasa nada. Usted no es hijo de Dios. ¿Cómo es posible que Dios no esté poniendo los ojos en usted? Si usted hace lo que se le da la gana, pero todo el tiempo no sucede nada, ¿no se ha preguntado, ¿por qué Dios no me ha disciplinado? ¿O no seré su hijo? ¿Seré un bastardo? ¿Se ha preguntado? Esta es una línea muy delgada donde caminar. Y no quiero decir con esto de que si usted hace o no hace, no estoy señalando, no, nada, hermano, esto me cae a mí también. Esto me cae a mí también. Si yo actúo mal y no me sucede nada, y todo parece ir normal en mi vida, la normalidad en un cristiano es que no es cristiano. Si usted tiene una vida muy normal y se dice ser cristiano, no es cristiano, hermano. Le voy a decir por qué. Porque la vida de un cristiano tiene que ver más con lo sobrenatural que con lo natural. El hombre natural, dice la Biblia, va por igual que las ondas del mar. Él va para allá, viene para acá y todo es igual todo el tiempo. ¿Y sabe cómo es el mar? Un caos. Las olas se chocan para allá, revientan aquí. Y no pasa nada. Y usted va otro día al mar y otra vez lo mismo. Así es el hombre natural. Pero si usted es un hombre espiritual, su vida tiene que tener consecuencias de parte de Dios. Dios tiene que traerlo de vez en cuando y alinearlo. Y si Dios no lo está haciendo, arrepiéntase y pídale, Dios, corrígeme. Si pienso que voy bien, pero estoy yendo mal, corrígeme, Dios. Me estoy sintiendo que realmente no sé ya si eres mi padre o mi enemigo. ¿Qué está haciendo conmigo, Dios? Usted tiene que preguntarse eso. Esto es algo delicado. No es algo simple. Es algo que debemos nosotros de parar y pensar en esto. No es cualquier cosa, hermanos. ¿Usted tiene problemas en su familia? No, solo yo. Yo sí tengo problemas en mi familia. Yo sí tengo problemas en mi familia. Yo sé que usted pensó también que sí, solo estoy jugando con usted. Entonces, lo que quiero decir es de que incluso cuando nuestros hijos actúan mal, hermanos, y nosotros a veces les enseñamos cosas buenas, no podemos decir que el padre está actuando mal muchas veces, porque los hijos actúan por su propia voluntad. Ellos hacen lo que van a querer hacer. Uno les puede enseñar las cosas buenas.
Por ejemplo, voy a quemar a uno de mis hijos, pero no voy a decir el nombre así para que queme a los 3 parejitos. ¿Se acuerdan que acabamos de pasar Halloween? Pues uno de mis hijos se acercó y dice, papá, unas amigas de la escuela, ya dije que era mujer, unas amigas de la, no, pues los hombres tenemos amigas, ¿no? Unas amigas de la escuela, me invitaron a ir a pedir dulces y van a ir a un área que dice que ella siempre va y le dan unos chocolatotes. Ay, Dios mío, ¿puedo ir? Y yo me quedé pensando en ese momento, dije yo, no quiero ser tan rudo porque no quiero caer mal, ¿y qué hago? Yo voy a hablar con tu mamá y luego hablamos. ¿Y qué? Pasaron como 2 días y, papá, ¿qué pasó? Después, saliendo aquí de la iglesia, ¿me vas a dejar ir? Porque ya va a ser mañana. Y yo le digo, ay hija, mira, no. Y dice, ¿por qué? Y yo le dije, no, porque el diablo me ha hecho mucho daño y yo no voy a abrir esa puerta. Hoy en día, nuestras familias están siendo dañadas por el diablo, porque nosotros mismos le abrimos la puerta y le hacemos pasar como Pedro por su casa. A veces va a sentirse que es tan exagerado, hermano, pedir dulce. Hermano, no se trata de eso, no es lo que nosotros creemos. Es mejor ser exagerado y evitar. Había un viejito que trabajaba conmigo, un mecánico viejito, don Aurelio se llamaba, y él me decía, siempre que yo iba a hacer algo y era así como él me lo decía desde antes, y yo decía, ¿cómo es que este viejito sabe tanto? Y cosas que a veces iban a salir mal y él me lo decía con anticipación, ni era cristiano. Y él me decía, mire Elí, malíciala, me decía, si usted piensa mal, va a acertar. Y él todo el tiempo es lo que hacía, que pensaba que las cosas siempre iban a salir mal y como que casi siempre salían mal. Y él decía, malíciala. O sea, nosotros no podemos, lo que quiero decir, no podemos estar pensando de que haciendo cosas tan insignificantes no va a pasar nada. No, pues que la voy a dejar ir, lo voy a dejar ir. Es nada más una fiestecita, pero pregúntese, ¿podemos enviar al Espíritu Santo juntamente con Cristo a la misma fiestecita con mi hijo, con mi hija? Si Él estaría ahí en esa fiestecita, está bien, hermanos, que vayan. Porque tiene que ver con nuestro Dios. Es la fiesta de nuestro Dios, adelante. Pero si en esa fiestecita no va a estar Dios, usted está enviando a su hijo al mero centro de la guerra, sin ningún arma. Su hijo va a ser perforado con la espada de Satanás y va a ser lastimado. Al igual que usted. Al igual que usted. A veces vamos a ser exagerados, pero más vale que digan que soy exagerado. Y no que después digan, ¿por qué suceden estas cosas? Y uno a veces lo pasa por alto. Son cosas chiquitas que después viene un gran problemón. Y yo no atribuyo ese gran problema con algo. No creo que eso tan pequeño. Y todavía seguimos haciendo las mismas cosas. Debemos de parar de hacer esas mismas cosas. Si esas mismas cosas abren puertas para que Satanás pueda entrar, usted no debe hacerlo. Usted no debe actuar de esa manera, usted debe de hacer la voluntad de Dios. Y de todas maneras, como se lo vengo repitiendo, la voluntad de Dios se va a hacer. Solamente usted se va a evitar del dolor. Se va a evitar del dolor. El dolor de ver a su hijo perdido, el dolor de ver a su hija con graves problemas. ¿Por qué? Matrimonios que no pueden llevarla bien por cosas chiquitas también. Que hemos permitido que Satanás tome ventaja. Cuando no tomemos en cuenta la palabra de Dios y dejamos que esas cosas chiquitas lleguen a nuestro hogar, hermanos, ¿sabe qué? Ya estuvo. Satanás se encarga del resto. Usted solo quítele la puerta y Satanás se encarga del resto. Él no pierde tiempo. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y sabe que la presa somos nosotros. Somos nosotros. Debemos de estar en el redil. Porque el maestro, nuestro Señor Jesucristo, es el pastor. Él es el pastor. Y Él va a estar ahí cuidando de usted y de mí. Pero si somos obedientes a su palabra. Si no somos ovejas que brincan el redil. Hay ovejas que piensan, no, el pasto del vecino está más verde. Y brincan. Y cuando están allá en grave problema dicen, uy, no era cierto. Pero es muy tarde. No puedes ir a comer allá y después venir a comer acá. No. Aliméntate con lo que está acá.
Este es nuestro alimento verdadero. Esto es lo que nos va a sacar de tanto y de tanto y de tanto problema. Dice, por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú con respecto a cosas venideras. Sabe que anteriormente yo no acostumbraba a hacer lo que ahora hago. Yo siempre oraba por mi cuenta, mi esposa oraba por su cuenta. Ahora los dos oramos juntos. Ahora los dos bendecimos a nuestros hijos juntos. Ahora los dos nos acordamos de usted, del pastor, de los problemas que traemos, de las situaciones de la iglesia juntos. Yo le escucho a ella y después ella me escucha a mí y los dos. ¿Sabe que usted y yo como padres tenemos el poder de bendecir o maldecir a nuestros hijos? Nosotros tenemos ese poder de bendecirlos o maldecirlos. No podemos ir por ahí pensando que cualquier cosa que usted haga va a ser indiferente a lo que pase en su familia. No, hermanos, no. Lo que usted haga allá afuera, en su vida, en su trabajo, en cualquier otro lado, afecta el núcleo familiar. La esposa, el esposo, los hijos, todos debemos cooperar en un mismo sentir, conectados todos a nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que si nosotros, como dice, si Dios no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. En vano. Y en otra ocasión el Señor Jesucristo les estaba diciendo, si tú eres un hombre que edifica sobre la roca, te voy a comparar con un hombre sabio, prudente, que sabe lo que está haciendo. Y si haces lo opuesto, te voy a comparar con un hombre necio, negligente, que está edificando en un fundamento que no va a sostener y va a caer. Así hay familias. No edifiquemos nuestras familias fuera de Cristo. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Edifica tu familia en la roca. Cristo es la roca. Cristo es la roca. Hermanos, quiero animarles que este mes nos estemos congregando. Vamos a estar, ¿qué fecha es que tenemos la conferencia? 23 y 24. Haga planes, esté aquí. Va a ser bendecido, hermanos. Sus familias van a ser bendecidas. No deje esto así como, que tanta iglesia, hermanos. Necesitamos tanta iglesia hoy como no se imagina. El mundo está re perdido. El mundo está muy perdido. No deje esto para después. Es lo primero. Lo primero es aquí, servir a Dios. Ponga su vida delante de Dios. Así de la misma manera le quiero pedir que se ponga de pie. Vamos a orar. Pase al altar. Vamos a orar por nuestras familias y que Dios, hermanos, traiga a nuestras familias algo mejor. Si venimos haciendo las cosas mal, siempre es tiempo de hacerlo mejor. Siempre es tiempo de mejorar. El Señor Jesucristo, hermanos, ya dio mucho por nosotros. Demos un poco nosotros. Hagámoslo por la vida que Él nos ha dado. Es diferente ahora. Usted ya no es la misma persona. Usted debe de ser una nueva criatura en Cristo.